como todos los lunes, está con nosotros el doctor en historia, Arno Burkholder. Mi estimado Arno, un absoluto placer, como siempre, tenerte por acá. Y hoy específicamente porque se cumple un año más de uno de los documentos probablemente más trascendentes en la historia de la humanidad, de la civilización humana, como es justo la Declaración Universal, ¿no?, de los Derechos Humanos. Así es, señor Allende. Bueno, mire, el año está terminando, ha sido un año muy complejo, pero también es importante recordar que en la historia hemos tenido instantes en los que hemos intentado ser mejores de lo que en realidad somos. Y por eso hay que recordar algo que ocurrió ayer hace 75 años, un 10 de diciembre de 1948, cuando se promulgó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El contexto, pues, es la Segunda Guerra Mundial, los horrores del nazismo, los casi 45 millones de muertos en todo el mundo, y esta sensación de que, pues, el mundo había fallado, de que la violencia se había desatado de una manera brutal. Cuando nace la Organización de las Naciones Unidas en 1945, una de las cosas que se proponen es que se necesita una guía ética que establezca que todo ser humano, por el hecho de ser un ser humano, tiene derechos. Entonces, a partir de ahí y hasta 1948, se organizó una comisión que estuvo dirigida por Eleanor Roosevelt, la ya entonces viuda del presidente Franklin Delano Roosevelt, los cuales decidieron que había que crear un manifiesto, una declaración que estableciera las líneas básicas de los derechos que todo ser humano merece. Fue un documento que intentaron organizar con miembros de distintos países y de distintas culturas, donde lo mismo hubiera una representación del pensamiento occidental con Santo Tomás, como el pensamiento oriental, con el confucianismo. Se pusieron a investigar, por supuesto, la historia, qué se decía en las religiones y en las filosofías sobre los derechos de los seres humanos. Y entonces ese 10 de diciembre de 1948 se promulga esta Declaración de Derechos Universales de las personas. En esta declaración lo primero que se señala es eso: todos los seres humanos tenemos derechos por el simple hecho de ser personas. Es un documento de 30 artículos en donde se establecen los derechos básicos que tenemos cada persona: el derecho a vivir sin miedo, el derecho a vivir sin el peligro de la pobreza, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a tener o no tener una religión, y sobre eso otros derechos como el derecho de entrar y salir libremente de nuestro país, el derecho a la cultura, el derecho al descanso, el derecho a tener una familia, el derecho a que se nos defienda por el hecho de ser seres humanos. Este documento es uno de los más importantes de todos los que ha hecho las Naciones Unidas en su historia. De hecho, es uno de los documentos más traducidos de la historia. Y si bien no tiene una implicación legal, lo que sí se busca es que los países que forman parte de las Naciones Unidas pues se comprometan a seguir estos lineamientos. Ha servido para ser modelo de varias constituciones de distintos países del mundo. Ahí está la Argentina, ahí está la española. Y como yo le decía desde el principio, si bien hemos tenido un año complejo, también es muy importante que siempre tengamos claro que podemos ser mejores, que podemos salir adelante y que por eso tenemos que defender los derechos de todos. Defendernos todos es defendernos a cada uno de nosotros. Por eso es fundamental pelear por los derechos de cada uno de los seres humanos. Es lo que hay que recordar hoy, señor Allende. Oye, yo creo que algo también importante que hay que marcar alrededor del tema de la Declaración Universal es que se vale como aprender y justo como tratar de evitar que pues, las tropelías que se llegan a causar en el pasado queden saldadas y justo evitar que sucedan en el futuro, que es un poco, pues, veníamos del tema del nazismo, ¿no?, y diferentes cosas de la Segunda Guerra Mundial, que justo esta Declaración Universal estaba intentando justo pintar el camino hacia adelante, ¿no, mi estimado Arno? Sí, totalmente. Y además, mire, en esta clase de documentos, luego es muy fácil decir, bueno, ¿y eso para qué? Si de todos modos hay violencia. Bueno, pues para que quede claro que la violencia está mal, para que quede claro que no podemos tener un mundo donde solamente los fuertes manden.
porque necesitamos establecer un imperativo ético, y el imperativo es que todo ser humano debe defenderse, y que cuando eso no pase, que nos quede claro que la acción está mal hecha, que se está cometiendo un delito y que tenemos todos que pelear para que las cosas vuelvan a estar en orden para todos los seres humanos. Por eso este tipo de documentos son importantísimos para todos. Arno Burkholder, doctor en Historia por el Instituto Mora. Siempre un absoluto placer tenerte por acá, mi estimado Arno. Si quieren seguir a El Caballero, lo pueden seguir en X, en @Clionáutica, y los lunes en este programa. Gracias, Arno. Fuerte abrazo. Gracias, nos vemos la próxima semana.